Buenas tardes. Eh, en este video vamos a explicar las características físicas, técnicas y diferencias entre los diferentes medios de transmisión alámbricos, los cuales son los cables UTP, Cat5, 5E, 6 y 7. El equipo está conformado por Ricardo Jaz Díaz, su servidor, Jessica Eulalia de la Cruz González y Ángel Alexis Martínez Ramírez. El primer cable es el UTP. Es un par de entradas sin blindaje. Sus iniciales son UTP. Es un tipo de cable de cobre. La utilización de un cable eléctrico apropiado permite el óptimo rendimiento de los sistemas informáticos. Lo no brindado en UTP se refiere a la falta de blindaje metálico alrededor de los cables de cobre. Por su propia naturaleza, el diseño de par trenzado ayuda a minimizar la interferencia electrónica. El UTP proporciona una transmisión de señal balanceada, haciendo innecesario un escudo físico, por eso el no brindaje. El Cat5 es un cable de red que tiene 4 pares de hilos de cobre trenzados y terminados en conectores RJ45, los que se aprecian en la imagen de arriba. Pueden ser de alambre sólido o trenzados. El cable Cat5E es una versión mejorada del cable anterior que fue diseñado por TIA en el año 2001. Su creación surge con el propósito de mejorar ciertas características en el cableado que son esenciales para el funcionamiento de Gigabit Ethernet. El Cat6 cuenta con un separador que permite controlar y reducir la diafonía, aislar cada uno de los 4 pares de alambres trenzados de los demás hilos, conseguir una transferencia de datos más rápida y proporcionar el doble de ancho de banda. El último, que es el Cat7, el estándar Cat7 fue creado para permitir 10 GB Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre. El cable contiene, como los estándares anteriores, 4 pares de cobre trenzados, como se aprecia en la imagen de arriba. Para diferenciar estos cables, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cables Ethernet son similares en su exterior, como se aprecia en las anteriores imágenes. Todos se pueden conectar al puerto Ethernet porque tienen conectores RJ45. Sin embargo, estos cuentan con sistemas totalmente diferentes en su interior. Las diferencias entre el cable Cat5 y el Cat-NE se reflejan en aspectos de rendimiento tales como el soporte de red, la diafonía y el ancho de banda. La velocidad del cable de Cat-E es apta para Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, mientras que la velocidad del cable Cat5 solo es apta para los dos primeros. Y entre el Cat-E y el Cat6, la diferencia principal entre estos cables radica en el rendimiento de la transmisión. El cable Cat se puede soportar velocidades gigabit. Sin embargo, el cable Cat6 está certificado para manejar Gigabit Ethernet. El cableado Cat6 es más adecuado para entornos donde el cableado de par trenzado no es propicio. Para el Cat7, como se nota en la imagen de arriba, sus características técnicas son un conductor de hilo desnudo de 24 AWG, aislamiento de SFC de 1.43 milímetros, cantidad de hilos, los cuales son 8 y con 4 pares. Los pares trenzados están conformados por branco azul, branco naranja, branco verde y branco café o branco marrón, como quieran pronunciarlo. Cada par está envuelto en una lámina de aluminio poliéster, lámina de aluminio por fuera, que cubre el 100% del revestimiento del par trenzado. 4 pares trenzados 23 AWG dispuestas alrededor del cable de drenaje. En estas imágenes se puede apreciar un poco más cómo están, cómo se diferencian estos cables, porque digamos que todos tienen el mismo tipo de color, blanco azul, blanco café, blanco verde, blanco naranja. Sin embargo, este pequeño tubo que aquí es completamente diferente a los demás. A ver cómo se aparece acá.
Igual, los pares estilizados son un poquito más finos que otros. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Eulalia de la Cruz González y el tema que estamos presentando es acerca de los medios de transmisión alámbricos. En este caso yo voy a exponer los que de dos maneras, los que son monomodo y multimodo y los inalámbricos que son microondas y señales de radio. En lo que son los monómodos tenemos que una de sus características es que involucra el uso de una fibra con un diámetro de 5 a 10 micras y es de la que tiene poca atenuación y por lo tanto se usan muy pocos repetidores para distancias largas. En las características técnicas tenemos que es un núcleo de vidrio pequeño de 8 a 10 micras que es mucho más pequeño que el multimodo y solo una ruta para luz o modo de propagación. Una de las diferencias entre el monomodo y multimodo es que el cable monomodo solo dispone de un modo de propagación, una sola longitud de onda de luz en el núcleo de fibra, y esto quiere decir que no hay interferencias ni solapamientos entre las distintas longitudes de onda de luz. Con respecto al multimodo, tenemos que sus características son el que consiste en un núcleo de fibra rodeado por un revestimiento que tiene un índice de refracción de la luz muy bajo. En técnicas tenemos las características que es atenuación, ancho de banda y apertura numérica. Y una de las diferencias con el monómodo es que la fibra óptica del multimodo y la del monómodo es que la primera tiene un diámetro mucho más amplio, entre los 50 y 100 micrómetros, mucho más grande que la longitud de onda de la luz que porta. Ahora, hablando de los medios inalámbricos, tenemos dos, que es el microondas y las señales de radio. En lo que son los microondas tenemos sus características, que son frecuencias del orden del 1 a 10 Hz. Los microondas son muy direccionales y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual entre emisor y receptor. Una de sus técnicas son las ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias se encuentran dentro del espectro de las superaltas frecuencias SHF, utilizándose para las redes inalámbricas. Y en sus diferencias tenemos que la línea de visión es afectada si cualquier obstáculo, tales como edificios de nueva construcción, están en el camino. O sea, si hay algún tipo de obstrucciones, ya sean edificios, se encuentran dentro del espectro de las superaltas frecuencias SHF, utilizándose para las redes inalámbricas. Y en sus diferencias tenemos que la línea de visión es afectada si cualquier obstáculo, tales como edificios de nueva construcción, están en el camino. O sea, si hay algún tipo de obstrucciones, ya sean edificios, paredes, etcétera. Y las señales de absorción por la atmósfera, los microondas sufren de atenuación debido a las condiciones atmosféricas, además de que sus torres son muy caras al construirlas. Por último tenemos las señales de radio. En este caso sus características son diversas dependiendo de sus bandas de frecuencia, así sean bandas conocidas como baja, media, alta, muy alta y ultra alta. En cada una de ellas el comportamiento de las ondas es diferente. En sus técnicas tenemos que la radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. Y algunas de sus diferencias son es que la señal se puede transmitir fuera del área prevista, la transmisión no es segura en cuanto a privacidad, es posible que haya radiointerferencia provocada por otras fuentes, y además de que existe un número limitado de canales disponibles, hasta 7 por sitio. Y por último es que los usuarios deben seleccionar el canal apropiado. Equipos, infraestructura y herramientas que se usan para la instalación de una red Ethernet. Utensilios para hacer una instalación de roseta RJ45 hembra. Bobina de cable de red Ethernet, Cat6 o superior y UTP. Dependiendo de la longitud del cable que necesites, podrás optar por una bobina de 50 metros e incluso una de 305 metros.
Y aquí podremos observar otros utensilios que vamos a utilizar, como por ejemplo Cat7a, que es un cable de LAN de red Ethernet de 1500 MHz, 4 pares de alta velocidad. También tenemos el socket de red 2X puertos RJ45, blindado, superficie o rastrante. Y por último tenemos instalación de red Ethernet bobina Cat6 de 305 metros. Herramientas para la instalación del cableado. Ahora necesitaremos las herramientas. Un comprobador de cable de red para saber que funciona sin problemas. Dos cables de red ya comprobados anteriormente para conectarlos a las tomas y asegurarnos de que funcionan correctamente. Y también las herramientas para introducir los hilos del cable en la roseta. Normalmente venden kits por 20 cable de red en la roseta RJ45. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la propia roseta nos da el código de colores en la narrativa 568A y también 568B. Nosotros elegiremos la 568B a ambos extremos. El primer paso será pasar a través de los tubos de dentro de las paredes, usando las cajas de conexión que tengamos libres desde donde tengan el switch o router, hasta las habitaciones que quieras que tengan conexión. El segundo paso será separar los cables, desenredarlos y estirarlos para que estén rectos y ver los cables perfectamente. Una vez separados, tenemos que ordenar los cables en el orden correcto de izquierda a derecha que indica a continuación. Orden correcto de izquierda a derecha, del lado A. Naranja blanco, naranja azul, azul blanco, verde blanco, verde, marrón blanco, marrón. Lo siguiente que tenemos que hacer consiste en cortarlos todos para que tengan el mismo largo e introducirlos con mucho cuidado a cada agujero correctamente. Una vez nos hemos asegurado de que los cables están bien agarrados y conectados a ese conector, debemos que ir al otro lado del cable, donde está otro. Conectar los cables siguiendo el siguiente esquema. Orden correcto de izquierda a derecha del lado B. Naranja blanco, naranja, azul, azul blanco, blanco, verde, marrón blanco, marrón. Lo siguiente que tenemos que hacer consiste en cortarlos todos en que tengan el mismo largo e introducirlos con mucho cuidado en cada agujero correctamente, utilizando para ello la herramienta del kit que sirve para este tipo de rosetas RJ45 hembra. Una vez finalizado, nos aseguraremos de que están bien agarrados los cables, llegando al momento de conectar a cada conector del cable de red y conectar a cada cable un lado del tester y realizar la prueba de funcionamiento. Si sale correctamente, solo tienes que montar los conectores en la pared y ya lo tendrán cableado.